Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Esdras. Esdras capítulo 1 en esta mañana. Vamos a continuar con el estudio que comenzamos la semana pasada. Esdras capítulo 1, hoy vamos a estar en todo el capítulo 1, si Dios quiere vamos a terminar capítulo 1 en esta mañana. Bien, tengo mi PowerPoint ahí, necesito mi control, perdón. Ahí está, para que sea más fácil. Bueno, quiero recordarles un poquito lo que vimos la semana pasada. ¿Recuerdan? Y si tienen esta hoja, la pueden tener ahí con ustedes. Si no, hay algunas ahí en el fondo todavía que pueden levantar la mano y le van a entregar una. Pero aquí tenemos el cuadro de más o menos una línea de tiempo, ¿no? De lo que hemos visto. Vimos que Israel, o en este caso la tribu, la nación de Judá, el sur, el reino de Judá, fue conquistado en 3 etapas. Por Babilonia, ¿sí? En 605, 597 y 586. La semana pasada vimos y leímos todas esas etapas y cómo fueron conquistados. Y después Ciro conquistó Babilonia. Babilonia conquistó a Jerusalén, la llevó a Babilonia en 3 etapas, y después Ciro, rey de Persia, conquista a Babilonia en el año 539. Y vemos en el libro de Esdras y Nehemías el regreso de Babilonia a Jerusalén. Y así como fueron deportados en 3 etapas y estuvieron en el exilio, volvieron del exilio en 3 etapas. En el año 538, que es donde vamos a comenzar hoy, con el regreso de Zorobabel, capítulos 1 al 6 de Esdras, y terminan el templo en el año 516, años después, bajo Darío el primero. Después el segundo regreso es como 80 años más tarde, bajo Esdras. Y eso es lo que vemos en Esdras 7 a 10 y todo el libro de Nehemías. Y junto con eso, Nehemías regresa en el año 444, 14 años después de Esdras, y allí es donde comienza el libro de Nehemías, y eso obviamente va hasta el final del libro de Nehemías. Entonces tengan esto, estén leyendo estos 2 libros a través de estos meses, y con esta guía para que sepan quién era el rey, qué estaba sucediendo, quién había vuelto, y les da todo un panorama de lo que está sucediendo en cada capítulo del libro que estamos mirando. Ahora, para introducir Esdras capítulo 1, quiero que volvamos a 2 Crónicas 36, porque esto da entendimiento al exilio de Jerusalén a Babilonia, y es un buen resumen de lo que ha sucedido. Si fuéramos a mirar los primeros 10 versículos, veríamos distintas cosas que suceden y distintos reyes que hay rápidamente uno detrás del otro. Pero vamos a comenzar con el último rey de Judá, que es Sedequías, en versículo 11. Entonces vamos a ir leyendo de a poco, versículos 11 al 21. Dice así: Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba por boca del Señor. Entonces lo primero que vemos es que el rey Sedequías es malo. Es malo. No se humilla ante Jeremías, que Jeremías es el profeta que le está hablando de parte del Señor. Y no se humilla ante el Señor, porque obviamente no escucha al profeta de Dios. Entonces miren versículo 13, dice: también se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar fidelidad por Dios. Pero Sedequías fue terco y obstinó su corazón en vez de volverse al Señor, Dios de Israel. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo fueron infieles en gran manera, y siguieron todas las abominaciones de las naciones y profanaron la casa del Señor que él había consagrado en Jerusalén. ¿Qué pasó con Sedequías? Se rebeló ante Nabucodonosor, fue terco ante Nabucodonosor, obstinó su corazón, fue arrogante. Después versículo 13 y 14 nos muestra que todo Israel fue infiel.
Los jefes de los sacerdotes, nos dice versículo 14, fueron infieles. El pueblo entero fue infiel y hacían todas las abominaciones de todas las naciones alrededor. Todo lo que Dios dijo que ellos no debían hacer. Y es más, dice acá que profanaron la casa del Señor, que era donde el Señor venía en su gloria. Y ellos la profanaron. Entonces el versículo 15 dice, el Señor, Dios de sus padres, les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Aquí vemos que Dios es compasivo, Dios es misericordioso, Dios es paciente y ellos pecan y pecan y pecan y pecan y Dios les da tiempo. Recuerdan que vimos como 300, 400 años, les da tiempo. Y Dios manda a profetas que le hablen y ellos no escuchan y menosprecian a Dios y se burlan de Dios y se burlan de sus profetas. Y Dios sigue dándoles tiempo, sigue teniendo compasión, sigue teniendo misericordia. Hasta que finalmente, dice, subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Dios juzgó a su pueblo. Dios fue paciente, paciente, paciente y después vino el juicio. Y Dios juzgó a su pueblo. Y miren versículo 17, entonces Dios hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. Y miren esto, y no tuvo compasión del joven, ni de la virgen, del viejo, ni del débil, a todos ellos los entregó en sus manos. Dios hace matar a estas personas, a los judíos, a su propio pueblo. Decimos, wow, Dios hizo esto. Sí, porque el juicio de Dios es severo. Cuando vos pecás contra Dios hay consecuencias graves. En este caso muchos murieron. Y los que no murieron fueron llevados cautivos a Babilonia. Dios les dijo, esto va a pasar. Y ellos dijeron, ¿qué me importa? Y Dios los llevó. Y Dios los mató. Versículo 18. Todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey y de sus oficiales, todo se los llevó Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén. Y esto es Esdras y Nehemías, ¿no? Porque van a volver a reconstruir el templo y la muralla. Entonces aquí es donde ocurre. Prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos valiosos. Babilonia se lleva todos los tesoros de la casa de Dios, absolutamente todo, y después la destruye. Destruye la casa de Dios, destruye los muros, queman todo para que esté totalmente desolada la ciudad. Quieren destruirla por completo. Versículo 20. A los que habían escapado de la espada, los llevó a Babilonia. Entonces, no todos murieron, pero quizás querían morir, ¿no? Porque fueron cautivos a Babilonia. Y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, ¿no? Que es donde comienza el libro de Esdras, con el reinado de Persia. Pero miren, esto es muy interesante en versículo 21, porque muestra también parte de la razón por qué ellos son llevados de su tierra y por qué Dios determina que son 70 años. Dice, para que se cumpliera por la palabra del Señor por boca de Jeremías. Y es interesante, va a decir aquí para que se cumpliera, y después en Esdras 1:1 va a decir para que se cumpliera, y todo lo que está pasando en el mundo entero y los poderes más grandes del mundo es para que se cumpla lo que Dios dice, porque Dios está moviendo la historia, como vimos la semana pasada. Entonces, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, y miren esto, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo, todos los días de su desolación, la tierra reposó hasta que se cumplieran los 70 años. ¿De qué está hablando esto? ¿De qué tiene que reposar la tierra? ¿Por qué tiene que reposar la tierra? Bueno, vayan conmigo a Levítico 25. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Levítico 25. Y mantengan su dedo en Esdras, pues vamos a volver. Pero vamos a leer varios pasajes de Levítico 25 y 26. Y esto es todo advertencia de Dios de antemano y también es ley de Dios de antemano de lo que ellos debían hacer, la cual ellos no siguen. Entonces Levítico 25, 2 al 4 va a mostrar que cada séptimo año debían dar reposo a la tierra. Levítico 25, 2. Empecemos en el 1. Entonces el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Habla a los israelitas y diles:
Cuando entren a la tierra que yo les daré, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Obviamente aquí han salido de la tierra de Egipto y están en camino a la tierra prometida y Dios está dando sus instrucciones al pueblo y es 6 años van a trabajar y 1 año no. Miren capítulo 26, versículo 27. Dios advierte el juicio que habría si no obedecen. 26, 27 dice así: si a pesar de todo esto no me obedecen, sino que proceden con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con ira y hostilidad contra ustedes. Yo mismo los castigaré 7 veces por sus pecados. Comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas comerán. Destruiré sus lugares altos, derribaré sus altares de incienso y amontonaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos, pues mi alma los aborrecerá. También dejaré en ruinas sus ciudades, desolaré sus santuarios y no oleré sus suaves aromas. Asolaré la tierra de tal modo que sus enemigos que se establezcan en ella queden pasmados. A ustedes, sin embargo, los esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de ustedes y su tierra será asolada y sus ciudades quedarán en ruinas. Y miren esto, 34. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desolación. Mientras que ustedes habiten en la tierra de sus enemigos, entonces descansará la tierra y gozará de sus días de reposo. Durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en sus días de reposo mientras habitaban en ella. 3 veces lo dice. Va a descansar porque ustedes no me van a obedecer en eso y no va a descansar. Entonces los voy a llevar por años para que la tierra descanse por cada año que ustedes no le dieron. Miren versículo 40 del mismo capítulo. Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí, también porque procedieron con hostilidad contra mí, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob. Me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham. Y me acordaré de la tierra, porque la tierra será abandonada por ellos y gozará de sus días de reposo mientras quede desolada por su ausencia. Entre tanto, ellos pagarán su iniquidad porque despreciaron mis ordenanzas y su alma aborreció mis estatutos. Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé ni los aborreceré, tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios, sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, que yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones, y para ser su Dios yo soy el Señor. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que el Señor estableció entre él y los israelitas por medio de Moisés en el monte Sinaí. Entonces creo que era bueno leer todo eso para mostrar que ellos debían descansar en el 7º año y no lo hicieron. Entonces Dios dice, van a ir allá y va a descansar la tierra. Como ustedes no lo hacen, voy a destruir todo para que nadie esté aquí y que la tierra descanse. Pero dice, aun cuando los esparza por las naciones, yo me voy a acordar de ustedes y los voy a traer de nuevo. Y eso es exactamente lo que hace. Entonces, ellos no escuchan a Dios, obviamente, por lo que hemos visto la semana pasada y lo que vemos en 2 Crónicas 36, ellos no escuchan a Dios para nada. Y Jeremías, en Jeremías 25, 1 al 11, quiero leerles esto, también es importante, pero no quiero que vayan a tantos pasajes, entonces lo pongo aquí. Dice así, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Este era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual el profeta Jeremías habló a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciéndoles, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, en estos 23 años, ha venido a mí la palabra del Señor. Y les he hablado repetidas veces, pero no han escuchado. Imagínate, Jeremías, 23 años profetizando y nadie le escucha. Y el Señor les envió repetidas veces a todos sus siervos los profetas, pero ustedes no escucharon ni pusieron atención.
Ellos les decían: vuélvanse ahora cada uno de su camino, de la maldad de sus obras, y habitarán en la tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus padres para siempre. No vayan tras otros dioses para servirles y postrarse ante ellos. No me provoquen a ira con la obra de sus manos, y no les haré ningún mal. Pero no me han escuchado, declara el Señor, de modo que me provocaron a ira con la obra de sus manos para su propio mal. Por tanto, porque no me han escuchado, así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no han obedecido mis palabras, mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. ¿Ven ahí la soberanía de Dios? Mi siervo. Los traeré contra esta tierra, contra ustedes, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Además haré cesar de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de las piedras de molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. Entonces son muchos pasajes que leemos al comenzar el mensaje, pero hay muchos más, tuve que elegir, ¿sí? Pero es muy importante que entendamos, Dios dijo algo, ellos no obedecieron, Dios los sacó de su tierra por medio de su mano sobre Nabucodonosor, que hizo lo que Dios determinó, y ahora Judá está en Babilonia. Por 2 generaciones han estado en Babilonia, no han podido adorar a Dios en el templo como ellos debían adorar. La ciudad fue quemada, el templo fue saqueado, fue destruido por completo. Los que nacieron y crecieron en Babilonia nunca vieron el templo, nunca vieron la gloria de Dios en el templo, escucharon acerca de eso, pero nunca lo vieron. Hermanos, no hay expectativa de nada para Judá aquí. Es un tiempo oscuro, es un tiempo sin esperanza, es un tiempo difícil, es un tiempo de prueba. Y en medio de todo esto deben confiar en Dios. Pero me pregunto al mirar esto, ¿pueden confiar en Dios que los regresará a Jerusalén? Deben confiar en Dios, pero ¿pueden confiar en Dios? ¿Que Él hará lo que prometió? ¿Vos te sentís así hoy? ¿Sin esperanza? ¿Quizás deprimido? ¿Sin querer seguir con la vida? ¿En dificultad? Quizás algo trágico ha sucedido en tu vida, hace mucho, hace poco, esta semana. Quizás no estás satisfecho con tu vida en donde estás hoy en día y dijiste, bueno, en tal edad iba a estar acá y mirá dónde estoy. Es un tiempo oscuro en tu vida, sin esperanza en tu vida. Pero la pregunta es, ¿puedo confiar en Dios en medio de esta dificultad? En versículos 22 y 23 de Segunda Crónicas, el libro termina de la misma manera que comienza Esdras capítulo 1. ¿Y qué es lo que Dios dice? Que hay esperanza. Que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Que Dios va a cumplir con su promesa tal como prometió. Dios cumple todas sus promesas a su pueblo. Y hace todo cuando quiere y por medio de quien quiere. Y hermanos, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Él cumplirá sus promesas en tu vida, moviendo cada pieza según su voluntad, en su tiempo perfecto. Y a Él va toda la gloria porque Él se ocupa de ti. Entonces quiero que entendamos que en días oscuros podemos confiar en Dios. En días oscuros puedo confiar en Dios. Y quiero que veamos en esta mañana que Dios mueve y guía todo según su propósito perfecto para cumplir su voluntad. Y vamos a ver 3 movimientos en el cumplimiento del plan de Dios. 3 movimientos en el cumplimiento del plan de Dios. El primer movimiento está en versículos 1 al 4 de Esdras capítulo 1. Entonces vamos a leer Esdras 1, versículos 1 al 4, dice así. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito. Así dice Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra.
Y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente, en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Lo primero que vemos de estos tres movimientos de Dios es que Dios mueve el espíritu del rey. Dios mueve el espíritu del rey. Dice aquí, en el primer año de Ciro. Ahora, como vemos aquí en el gráfico, Ciro comienza a reinar en el año 559. Y lo que ocurre aquí en Esdras capítulo 1 es en el año 538. Pero aquí está hablando de cuando él conquista Babilonia. Al conquistar a Babilonia, él realmente toma control de todo el imperio. Y de todo, o sea, su imperio crece por todo el mundo antiguo. Y dice, en el primer año de este reinado, de su gran imperio, esto es lo que acontece. Y recordemos que Ciro es el primer rey de este gran imperio y es el mejor rey y ha conquistado todo el mundo antiguo. Este hombre es un hombre poderoso, el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, el que conquistó a Babilonia. Pero quiero que notemos que cuando miramos Esdras capítulo 1, él no es el protagonista. Él no es el protagonista. ¿Quién es el protagonista? El protagonista de esta narración es el verdadero rey, quien es Dios. No Ciro. Es Dios quien establece su gloria. Es Dios quien redime a su pueblo. Es Dios quien está moviendo todo detrás del escenario. Es Dios quien está llevando todo a cabo. Es Dios quien está cumpliendo sus promesas a su pueblo. Y miren esto. 7 veces se menciona a Ciro como rey. En el versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, cuéntenlos conmigo. Para que se cumpliera la palabra del Señor. Más adelante dice en el versículo 1, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y este hizo proclamar por todo su reino. Versículo 2, así dice Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él es rey sobre reinos. Versículo 7, también el rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor. Y versículo 8, Ciro, rey de Persia. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quién es el rey del mundo en este tiempo? 7 veces Esdras menciona a Ciro como el rey. Y lo que vamos a ver en todo este pasaje es que Dios controla todo lo que Ciro hace, porque Dios es el verdadero rey. Y entonces en versículo 1 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. Dios prometió que restauraría a Judá, y es exactamente lo que Él va a hacer. Y lo dijo por medio de Jeremías. Recuerdan, en Jeremías 25:11, lo leímos recién, toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. Y dice en Jeremías 29:10, pues así dice el Señor, cuando se le haya cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Entonces, Dios prometió, yo los voy a traer de regreso, yo los voy a traer de nuevo. Y hermanos, Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. No hay promesa que Dios no va a cumplir. No hay promesa en la cual Dios va a fallar. Esta fue la palabra del Señor, la cual habló por su profeta, y Él lo va a cumplir. Y dice por medio de Jeremías, ellos volverán a la tierra después de 10 años. Y aquí dice, en el primer año del rey de Persia, para que se cumpliera. Esto es exactamente lo que Dios hace. Va a mover todo esto para cumplir su promesa y mostrar que Él es fiel. Pero cuando comenzamos a leer, antes de ver lo que Ciro dice, uno se pregunta, ¿cómo va a hacer esto Dios? Y aún antes de llegar a Esdras capítulo 1, uno dice, Dios prometió que los iba a traer de nuevo, pero ¿cómo lo va a hacer? Es imposible que lo haga.
El poder mundial pertenecía a Babilonia y Babilonia llevó cautivo a toda Jerusalén, toda Judá, destruyó todo, lo llevó, está reinando, su poder bajo Nabucodonosor está en la cúspide del imperio de Babilonia y él no tiene ninguna intención de llevarlos de nuevo, de dejarlos regresar. Y uno allí en Babilonia siendo cautivo dice, Dios prometió esto, pero Dios no puede hacer esto. Dios no nos puede traer de nuevo. Dios no nos puede sacar de esta tierra y llevarnos a Jerusalén. ¿Cómo va a pasar? Es inconcebible. Y pasa el tiempo y en Daniel capítulo 5, 6 es conquistado Babilonia por los persas. Pero ahora Ciro está en control. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo va a mover Dios esto? ¿Cómo va a traerlos de nuevo a su pueblo? Ha cambiado el que está en la cabeza de esto, pero sigue siendo su imperio y estamos aquí en su tierra. Y versículo 1 luego dice, el Señor movió el espíritu de Ciro. La única razón que Ciro permite que Judá regrese a Jerusalén es por esta frase. El Señor movió el espíritu de Ciro. Dios determinó que sea el tiempo que ellos vuelvan. Dios obró como obra en toda la historia. ¿Recuerdan cuando Israel está en Egipto y Dios dice, voy a hacer milagros por medio de tu mano, Moisés y Aarón, y van a estar allí? Pero ¿qué va a pasar con Faraón? Lo voy a endurecer. Y lo voy a endurecer para mostrar mi gloria y para mostrar que yo soy el Dios verdadero. Y dice en Éxodo 7:3, pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y dice, y el Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho a Moisés. El hombre más poderoso de la tierra endurece su corazón porque Dios endurece su corazón. Y termina destruyendo a este ejército de Egipto en el mar. El rey Sehón, que era el rey de Hesbón, cuando Israel quería pasar por la tierra de ellos y Dios dijo, no van a pasar, voy a endurecer a este rey. Y lo endureció y no pasaron. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño y Daniel se lo reveló en capítulo 4 y era que él se iba a engrandecer y Dios iba a endurecer a Nabucodonosor en vez de confiar en Dios. Y Nabucodonosor dice, ¿quién edificó esta gran Babilonia? Yo, con mi poder, con mi fuerza, e inmediatamente fue un salvaje en la tierra de Babilonia. Porque Dios mueve los reyes como Él quiere. Y Proverbios 21:1 nos dice esto, escuchen esto, es un pasaje increíble, dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Ahora no estamos hablando de algo insignificante o chiquito, estamos hablando los reyes del mundo. Y Dios los dirige como quiere, como el agua, a donde Él quiere, como Él quiere. Y quiero que notemos también, cuando miramos este pasaje, que Dios no decidió hacer esto después de que Ciro tomó control. O sea, Dios no decidió usar a Ciro para regresar al pueblo después de que Ciro conquistó a Babilonia y Dios dice, mirá, iba a poner a Babilonia, que ellos, su imperio, los devuelva a Jerusalén, pero bueno, ahora se me desvió el plan porque Ciro es el rey ahora, entonces voy a tener que obrar en Ciro. No, hermanos, es increíble esto. Dios predijo que Ciro era el que iba a regresar a Judá 150 años antes que suceda. Antes que Judá sea llevado cautivo a Babilonia, Dios profetizó por medio de un profeta que volverían por la mano de Ciro. Y decís, eso nunca lo leí en la Biblia. Bueno, te lo quiero leer. Isaías 44:28. El que dice, y esto 150 años antes, más o menos, es cuando escribe Isaías, el que dice de Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada y al templo serán echados todos tus cimientos. Capítulo 45, yo lo he despertado en justicia y todos sus caminos allanaré. Él edificará mi ciudad y dejará libres a mis desterrados sin pago ni recompensa, dice el Señor de los ejércitos. Antes de que Ciro naciera, Dios predijo por Isaías que el rey Ciro sería el rey de las naciones. Y todo este capítulo 45 habla de esto, pero déjenme leer algunos versículos. Dice, así dice el Señor a Ciro, su ungido. Quiero parar un momento. Imagínate que de acá a 2000,
que estamos 2022, 2170, hablamos de alguien por su nombre, del ungido de Dios, y que va a hacer tal cosa. Es increíble. Y Él dice: a quien he tomado por la diestra para someter ante Él naciones, y para desatar lomos de reyes, y para abrir ante Él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Yo iré delante de ti, allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que soy yo el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel, mi escogido, te he llamado por tu nombre, te he honrado aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay ningún otro, fuera de mí no hay Dios. Yo te fortaleceré aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Entonces es Dios el que establece a Ciro. Y el historiador Josefo, lo tomamos con un grano de arena esto, no sé si fue así, pero el historiador Josefo, que escribió siglos después, él cree que Daniel le leyó esto de Isaías a Ciro, y por eso Ciro actuó como hizo, y puede ser, pero no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios lo predijo, y 150 años más o menos después, Ciro lo hizo, tal como Dios dijo, porque Dios siempre cumple sus promesas. Y nos preguntamos, ¿hay duda de que Dios está en control de la historia? No, no hay ninguna duda. Entonces aquí dice que Dios movió el espíritu de Ciro, que habla de que despertó el espíritu de Ciro, lo puso en acción, lo puso en movimiento, hizo que Ciro trabajara, que Ciro llevara a cabo esto que Dios había determinado. Dios determinó que Ciro regresaría a Judá. Dios ordenó todo el mundo entero para que esté exactamente donde debía estar, para que Judá vuelva a Jerusalén. Hermanos, los reinos de la tierra están en el control de Dios. No hay ningún reino que está fuera de su control. No hay ningún imperio que está fuera de su control. No hay ningún rey que está fuera de su control. No hay ninguna nación que está fuera de su control. Él está sobre imperios, sobre reinos, sobre naciones y sobre la pequeña Judá y sobre cada judío que está en cautiverio en Babilonia. Dios está sobre todo. Y Dios estableció al rey exacto del imperio exacto para lograr su voluntad exacta. Él está orquestando toda esta invasión a Babilonia y mueve todas las fuerzas mundiales para que vuelvan a Jerusalén. Para que vuelvan a Jerusalén. Pero Dios no es solo el Dios de Jerusalén, como va a creer Ciro, sino que es el Dios del mundo y el Dios de todas las cosas. Y en su voluntad cumplirá todas sus promesas. Porque, hermanos, en días oscuros podemos confiar en Dios. En días oscuros podemos confiar en Dios. Y quizás hoy te sentás y si vas a estar preocupado, hay mucho de qué preocuparse. Quizás nuestro país te preocupa. Quizás nuestra economía te preocupa. Quizás nuestra seguridad te preocupa. Quizás la sociedad pecaminosa te preocupa. Hermanos, sí, todas estas cosas deben preocuparnos. Hay que ser sinceros. Quizás te preocupa tu salud, tu enfermedad, te preocupan tus problemas. Pero hermanos, en todo lo pongo ante Dios y confío en Él. Porque Él está en control de todo eso. Y mi preocupación no va a cambiar nada de eso. El país va a seguir como sigue, yo esté preocupado o no. Y mi salud va a ser buena o mala, yo esté preocupado o no, quizás es peor cuando esté preocupado todo el tiempo. Pero Dios está en control de eso. Y puedo confiar en Él. Entonces aquí al final Ciro proclama, dice, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito. Ciro hizo el decreto, Ciro promulgó el edicto. No vino una voz de Dios desde el cielo, fue Ciro un hombre, un humano que dio este edicto. Y no fue forzado de ninguna manera. Él de su propia voluntad, según él quería, él habló. ¿Y qué promulgó? Exactamente lo que Dios determinó. Porque así es la soberanía de Dios.
En el momento exacto, de la manera exacta, Él habla como si Dios estuviera moviendo su boca, pero lo hace de su propia voluntad. Al Mohler, un pastor y teólogo y presidente de un seminario, dice: a un cierto nivel, esto fue algo que realizó el rey Ciro. En otro nivel, fue un acto de la providencia divina. El Señor había conmovido el espíritu de este monarca persa para que hiciera una proclamación. Hermanos, debemos entender que el hombre es libre para actuar como él quiere, pero Dios obra en él y todas las personas para llevar a cabo su plan perfecto. Entonces, Dios acciona todas las cosas mientras que el hombre es responsable por sus propias decisiones. ¿Cómo funciona? No tengo idea, pero es así, es lo que la Biblia enseña. Y es lo que está pasando aquí. Entonces el edicto fue proclamado. Y el edicto fue escrito. Lo que hacían en tiempos antiguos es, daban un edicto oral y este edicto se llevaba a todas las ciudades de todo el imperio. Y recordemos lo que era el imperio, es gigante, aún incluye donde está Israel. Entonces este imperio es gigante y Ciro da esta orden y todo el imperio tiene que escuchar. Y entran a cada ciudad, tocan una trompeta, están en la puerta de la ciudad o en alguna plaza que tiene la ciudad y dan este edicto. Pero no solo se hablaba, sino que se escribía. Y Ciro lo escribe y después de escribirlo lo archivan en los archivos del reino. Que esto va a ser muy importante cuando lleguemos a capítulos 5 y 6. Porque van a sacar este archivo y van a recordar lo que Ciro dijo reyes más tarde. Y va a ser muy importante. Pero también se hacían copias en distintos idiomas y se llevaban a esas ciudades y se ponían, y así posteaban, ¿no? Como un post de Instagram, pero no era así, lo ponían ahí para que lo puedan ver. Entonces esto es enviado por todo el imperio de Persia. Y miren versículo 2, y comenzamos a ver aquí el decreto. Dice así, dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Cuando Ciro comienza, él pone a Dios sobre todas las cosas. Pero quiero que entendamos que Ciro no fue un hijo de Dios. Ciro no fue un santo del Antiguo Testamento. Ciro no va a estar en el cielo, a menos que reconoció a Dios en su último tiempo, la Biblia no nos dice, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, Ciro no va a estar en el cielo. Ciro creía en muchos dioses. La política de Ciro era que cada ciudad tenga su propio Dios. Y es más, él mantuvo la adoración a Marduk en Babilonia. Y hay algo que se llama el cilindro de Ciro, lo podés buscar, y hay una foto de eso, lo tendría que haber puesto, pero no lo puse. Y esto se encontró en 1879, y uno de los fragmentos dice así: él, Marduk, gritó su nombre, Ciro, rey de Ansán, pronunció su nombre para ser rey sobre todo el mundo. ¿Qué es lo que dice Ciro? Algo parecido a lo que dice acá. Y Ciro escribe: Marduk me puso sobre todo el mundo como rey. Entonces vemos que él adora a Dios, el verdadero Dios, y adora a Marduk y adora a quien más quiere, no solo a Dios. Él creía en el pluralismo. Y como dije, la costumbre era que cada uno adore a su Dios en su pueblo. Y por eso él dice aquí al final del versículo 3 que el Señor, Dios de Israel, Él es el Dios que está en Jerusalén. ¿Ven eso? Adórenlo en Jerusalén, ese es su lugar, ahí lo tienen que adorar, pero Él no es el Dios que hay que adorar en todos lados. Y eso es a lo que Él hace referencia. Entonces, Él apelaba a todos a que cada uno adore en su ciudad a sus dioses, y así no ofendía a la gente y todos lo amaban. Era una buena política, y así podía mantener todo su imperio gigante. Pero a pesar de que Él adoraba a muchos dioses, miren cómo Dios soberanamente hace que Esdras escriba lo que Ciro dice. Él exalta a Dios como soberano. Un rey pagano que no conoce a Dios, establece a Dios y dice: Él es soberano, Él me puso sobre todo el mundo. Y miren las frases que usa: Él es Señor, Él es Dios de los cielos, le ha dado todos los reinos de la tierra, le designó para edificar la casa de Jerusalén. Dice: todo lo que yo voy a hacer, Dios ha determinado que yo lo haga. Ni se da cuenta de la magnitud de las frases que Él está diciendo.
Y después dice así que Él quiere restablecer la casa del Señor, quiere edificar la casa en Jerusalén. Pero la pregunta es, ¿por qué quiere hacer esto? Bueno, ¿recuerdan lo que vimos la semana pasada? Que la política de Nabucodonosor y Babilonia y los imperios en ese tiempo era conquistar, destruir, quemar, no dejar nada y llevarse a los cautivos a Babilonia. Y que adoren a los dioses de Babilonia y que estén allí haciendo lo que Nabucodonosor quiere y los reyes de Babilonia quieren. Pero cuando Ciro conquista, su política es todos vuelvan a sus ciudades, restablezcan sus ciudades, su cultura, tengan su Dios, adórenlo, sus templos, sus altares, solo mándenme tributo y yo estoy a cargo de todo, pero pueden adorar a su Dios. Entonces eso es lo que Ciro hace. Pero otra vez, ¿quién está detrás de la escena moviendo todo soberanamente, cumpliendo su promesa? Dios. Todo esto ocurre porque Dios lo determina. Dios instala a Ciro por medio de su política y Dios actuó sobre los reinos del mundo. Como en ese tiempo, así también hoy. ¿Saben que Dios está a cargo de Argentina? Y a cargo del presidente, la vicepresidenta, los gobernadores. Y decís, no, nunca me di cuenta de eso. Sí, Dios está a cargo. Entonces, vamos, votamos como buenos ciudadanos y después confiamos en Dios que Él ha establecido a quien Él quiere. Como Él quiere. Porque Él siempre movió todo de acuerdo a su voluntad, mueve todo de acuerdo a su voluntad y moverá todo de acuerdo a su voluntad. Entonces aquí le dice Ciro que edifiquen la casa del Señor. Y vamos a ver esto quizás la semana que viene, pero quiero que entendamos la importancia de la casa del Señor, porque ha cambiado hoy que estamos en la era bajo gracia en la iglesia. Desde la caída de Adán y Eva, por su pecado, siempre ha habido pecado en el mundo. Y Dios, quien es santo y no puede estar en pecado ni asociarse con el pecado, Él quiere habitar entre la humanidad que es impía. Entonces Él dijo a Dios que Dios Dios dijo a Moisés que le edifique un tabernáculo, para que Él pudiera habitar entre su pueblo y para que Él pudiera descender en su gloria. Y el sumo sacerdote vendría ante Dios y sería la persona que une a los hombres con Dios. Y Él debía hacer sacrificios y Él debía purificarse y Él así entraba a el lugar santísimo delante de Dios y hacía los sacrificios para acercar al pueblo a Dios. Entonces, cuando llegan a Israel, Salomón edifica el templo. Ese es el primer templo que vemos, el templo de Salomón. Y era un templo con toda su gloria y fue increíble. Y ese es el templo que destruyó Babilonia. Y fue en el templo que venía la gloria de Dios, dice 1 Reyes 8. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Así que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Así es donde venía la gloria de Dios, el tabernáculo, el templo, era algo increíble. Y así adoraban. El lugar de adoración era el templo. Y Babilonia lo destruye. Y ellos son llevados 70 años a Babilonia, donde no pueden adorar como corresponde, donde no pueden hacer sacrificios a Dios, donde no pueden llegar ante la presencia de Dios por 70 años. Hoy, hermanos, nosotros ya no necesitamos un templo porque la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nuestro cuerpo es el templo. Y el Señor está obrando en nosotros. Si alguien viene y destruye esta iglesia, sería muy triste, pero nos juntamos en otro lado porque la iglesia son las personas. Pero en el Antiguo Testamento el templo era todo, era el lugar de adoración de los judíos. Y Dios permitió que sea destruido. Cuando ellos vuelven a reedificar el templo, este es el segundo templo que después va a ser destruido de nuevo en el año 70 después de Cristo. Y ahora no hay templo. Si vas a Jerusalén no hay un templo allí. Y ahí donde estaba el templo, ahí en ese lugar, hay una mezquita. No sabemos exactamente dónde estaba el templo, pero allí en esa zona hay una mezquita. Pero el día de mañana va a haber otro templo. Y Ezequiel 40 al 43 nos dice, hablando del milenio, que allí va a haber un templo, que va a ser el tercer templo, donde se va a restablecer los sacrificios al Señor y adoración al Señor. Y después, aún mejor todavía, en Apocalipsis 21-22 dice que en la eternidad no hay templo. Y después Juan dice, su templo es el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero. Y no hay necesidad de ningún templo.
Pero quiero que entendamos la importancia de restablecer la casa de Dios. No era solo, bueno, vamos y edificamos una iglesia. No, este era el centro de adoración. Era muy importante para el judío poder edificar la casa de Dios y por eso es lo primero que van y hacen, o que debían hacer. Entonces Ciro dice que vuelvan y establezcan la casa de Dios en Jerusalén. Pero noten en versículo 3 que Ciro no obliga a nadie a ir. Deja la puerta abierta, al que quiera ir, que vaya, el que no quiera ir, que no vaya. Pero vayan, reedifiquen el templo y adoren a su Dios que está en Jerusalén. Y este era el deseo más profundo del corazón del judío, poder volver a Jerusalén y adorar a Dios. Entonces, Dios está cumpliendo su promesa, ellos tienen que volver a edificar, a reedificar el templo, pero la realidad es que ellos no tienen los recursos necesarios para hacerlo. Entonces miren versículo 4, lo que hace Ciro, dice: a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Dios no solo dice a Ciro, déjalos ir, pero Dios le dice, dales todo lo que necesitan. Y entonces Ciro dice, ustedes están obligados a darle oro y plata y ganados. Están obligados, lo tienen que hacer. Y este edicto fue por todo el imperio, todos tienen que ayudarlos. Y después dice, además de lo que tienen que darles, pueden dar voluntariamente, pueden dar más de eso, para ayudar a estas personas para volver a Jerusalén porque no tienen lo que necesitan. Y les dan de todo. Si miran capítulo 2, versículo 66, dice, sus caballos eran 736, sus mulos 245, sus camellos 435, sus asnos 7720. Ellos se van en abundancia, en abundancia. Y eso es lo que Dios hace, porque Dios cuando cumple sus promesas, Él da todo lo que te ha prometido y Él cuida aún de todas las cosas chiquitas que vos ni te diste cuenta que necesitas. Recuerdo cuando yo estaba en el seminario y por un tiempo estuvimos allí y Anaí no trabajó. Y yo les he contado que después ella consiguió un trabajo enseñando a niños. Y nosotros oramos por ese trabajo, nos preparamos para que ella esté lista para la entrevista de ese trabajo. Y el Señor le dio ese trabajo. Y después de que tuvimos el trabajo, era como, bueno, ¿ahora cómo va a llegar al trabajo? ¿No? Porque quedaba 45 minutos caminando y el país está hecho en Estados Unidos donde no puedes caminar a ningún lado, no hay veredas, caminás en el pasto, en la zanja, en la calle. Y necesitaba un auto. Y teníamos varias necesidades en ese trabajo, que dijimos, bueno, tenemos el trabajo, lo único que pensamos y soñamos, y ahora, ¿cómo vamos a suplir estas necesidades? Y Dios suplió el auto, Dios suplió otra necesidad y otra, y después tomabas un paso atrás y decís, ¡fua! Yo pedí a Dios esto, y Dios me dio todo esto, todas las preocupaciones que ni siquiera sabía que tenía, hasta que llegó el momento. ¿Por qué? Porque Dios se ocupa de todos los detalles, de todo, de lo más grande, de lo más chico. Él cumple sus promesas y nos da aún más de lo que podemos esperar. Hermanos, en días oscuros, ¿confías en que Dios cumplirá todas sus promesas? Dios mueve todo de acuerdo a su voluntad para cumplir sus promesas en tu vida. Y vemos primero que Dios mueve el espíritu del rey. Y los próximos 2 puntos son más rápidos. El segundo es que Dios mueve el espíritu de los judíos. Miren versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Aquí vemos la acción de los judíos. En base al edicto que Ciro ha dado, los líderes de la casa de Judá y de Benjamín, ellos se ponen en acción. Recuerdan que habían 12 tribus, 10 tribus no vuelven, pero 2 tribus sí vuelven, que son las tribus de la nación de Judá, que es Judá y Benjamín. Y se levantan, y Dios mueve su espíritu. Ahora, no fueron todos, fueron algunos. Debemos entender que ellos han estado en Babilonia por 2 siglos, y mientras están en Babilonia, por varias décadas, y 2 generaciones han pasado en ese tiempo, y en esas 2 generaciones están cómodos. Viven como los persas, tienen todo lo que necesitan, y muchos no quieren volver a Jerusalén. Era normal eso. ¿Quiénes volvieron a Jerusalén? ¿Qué dice el pasaje? Y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor. ¿Quién fue? Solo los que Dios movió.
El espíritu que Dios no movió no fue. Y el espíritu que Dios movió fue. Porque siempre es así. Según Dios obra, nosotros hacemos. En libertad, pero según lo que Dios ha determinado. Entonces, Dios dirigió la obra, no un hombre, no un líder, no una persona, no una sensación mística que tuve. No, fue Dios. Fue Dios. Entonces debemos entender este principio muy importante aquí en versículo 5, y es esto, que Dios es el que mueve el espíritu del hombre. Si vos estás aquí hoy en esta mañana y vos no conoces a Cristo, mi oración es que el Espíritu Santo obre en tu vida. Mi oración es que el Espíritu Santo te regenere. Porque la salvación no depende de vos, la salvación depende de Dios que es soberano, que Él te traiga a ti mismo. Entonces mi oración es que Dios obre en tu vida. Para muchos de nosotros que tenemos familiares que no conocen a Cristo y estamos orando por ellos, nuestra oración es que Dios obre en su vida, que Dios imparta vida en ellos, que Dios los convenza de pecado, porque es Dios quien mueve el espíritu del hombre. Para los que somos salvos y creyentes y estando en la iglesia y queriendo servir al Señor, mi oración no es que vos sirvas en tus propias fuerzas, sino que Dios obre en tu vida, que Dios continúe moviendo tu espíritu, que Dios ponga en acción tu vida para servirle. Y oro que llegues a amarlo, a vivir para Él, que algo que solo Dios puede obrar en tu vida. Entonces ahí tenemos la soberanía de Dios obrando en incrédulos y en creyentes, y es algo magnífico, pero del otro lado de la ecuación está la responsabilidad del hombre. Porque quizás yo digo, Dios no movió mi espíritu. Cuando lo mueva, me pongo a hacer, me desligo, este no es mi problema, este es un problema de Dios. Pero hermanos, ante el Señor no hay excusas. Vos sos responsable por tus decisiones. Si vos sos incrédulo y rechazás a Cristo, cuando vos llegás al cielo no podés decir, Dios no moviste mi espíritu. Dios va a decir, yo te di oportunidad de creer en mí y vos me rechazaste. Si vos sos creyente y vos no creces en la palabra, y vos no estás en la palabra, y vos no vivís para el Señor, y vos no ponés en práctica la palabra de Dios, eso no es un tema de Dios, eso es un tema tuyo. Vos has decidido no estar en la palabra y vivir de acuerdo a la palabra. Vos sos responsable por las decisiones que tomás. Entonces tenemos esta tensión, ¿no?, de Dios obrando y yo siendo responsable de las decisiones que tomo. Y es así, ¿lo vamos a entender? No, nunca. Pero es así como Dios lo determina. Entonces Dios actúa y el hombre actúa. Dios determina y el hombre responde. Dios, tenemos su acción y tenemos la acción del hombre. Dios mueve y vos actuás. La soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre, y perfectamente hacen todo de acuerdo al plan determinado de Dios. Entonces Dios no te mueve como un robot, pero sí determina todas las cosas, y Dios te deja que vos en libertad decidas lo que vas a hacer. Es increíble. Hermanos, los días son oscuros, pero Dios está moviendo el espíritu. Entonces, confiando en sus promesas, debes tomar acción y debes vivir de acuerdo a cómo Dios quiere que vivas. Y quizás decís, no lo puedo hacer, todo me va mal en mi vida. ¿Cómo voy a confiar yo en Dios? Yo no puedo confiar en Dios. Hermano, los judíos perdieron todo. Su nación, su pueblo, su casa, su adoración a Dios, perdieron todo. Y ahora Dios los visita y dice, pónganse en acción, confíen, porque llegó el tiempo de la promesa. En días oscuros podés confiar en Dios. Quizás decís, pero yo he pecado contra Dios. Dios nunca perdonaría lo que hizo. ¿Recuerdan por qué Israel fue llevado a Babilonia? Porque su pecado era horrible. Entonces podés confiar en Dios. El tercer movimiento que vemos no solo del rey y de los judíos, pero es de todos los hombres, versículos 6 al 11, dice, también el rey 6, y todos los que habitaban alrededor de ellos los ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado y con objetos preciosos. Además de todo lo que fue dado por ofrenda voluntaria. También el rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Ciro, rey de Persia, lo hizo sacar por mano del tesorero Mitrídates, que los dio contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Este fue su número: 30 platos de oro, 1000 platos de plata, 29 cuchillos duplicados, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata de otra clase y 1000 de varias clases. Todos los objetos de oro y de plata fueron 5400. Sesbazar los trajo todos con los desterrados que subieron de Babilonia a Jerusalén. Lo último que vemos es que Dios mueve el espíritu de los hombres.
Dios obró en los habitantes de alrededor. Todos cumplieron con el edicto del rey. Sí, porque si no estaban en graves problemas. Pero dieron oro, dieron plata, dieron el ganado, los animales. Y los judíos, los casi 50.000, se fueron en abundancia. En abundancia. Pero noten que Dios no solo obró en las personas, pero en el rey mismo. Él dio el edicto y ahora Él les va a ayudar. Y Dios determinó que todo lo que Nabucodonosor se llevó a Babilonia, Dios lo regresaría tal cual, absolutamente todo. Y creo que expliqué la semana pasada que cuando un rey conquistaba se llevaba a los dioses, se llevaba todo el oro que tenían, la plata, y al llevar todo esto era para mostrar que sus dioses habían conquistado los dioses de esa ciudad. Como los filisteos, ¿recuerdan cuando ellos conquistaron a Israel? Ellos se llevaron, o cuando ganaron la batalla, se llevaron el arca del pacto, que después lo llevan al templo de Dagón. Entonces simbolizaba que ellos tuvieron victoria sobre Israel. Después lo terminan devolviendo, ¿no? Pues les pasa toda clase de mal. Nabucodonosor se llevó todo del templo, el oro, la plata, el bronce, tantas cosas que ni lo podían pesar, se lo llevaron, era muchísimo. Pero Dios lo preservó. Quiero que escuchen con atención que dice así, Jeremías 27, 21, 22, algo que Jeremías predijo antes de que Babilonia se llevara esto a Babilonia. Dice así, dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedan en la casa del Señor, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán llevados. Y allí quedarán hasta el día en que yo los visite, declara el Señor. Entonces los traeré y los restituiré a este lugar. Otra vez vemos a Dios obrando. Dice, yo los voy a conquistar, me voy a llevar todo a Babilonia, pero no se preocupen, voy a regresar todo el oro y la plata del templo de nuevo a su lugar, y todos los utensilios. Y aquí Esdras escribe por la voz de Dios, y él dice, es el tiempo de que devuelvan todo, y Dios obra en Ciro para que Ciro haga exactamente lo que Dios predijo años antes. Entonces hizo sacar todo, se lo da a Sesbazar, quien es el príncipe de Judá, que es como el gobernador que está ayudando. Y es interesante, muchos no saben bien quién es Sesbazar, ya que en capítulo 2 nos muestra que es Zorobabel quien está a cargo, y es el que lidera a Israel a esta primera deportación de nuevo, el regreso a Jerusalén. Pero Dios decreta que vuelvan a Jerusalén y Dios provee todo lo que necesitan para volver. Vemos la mano bondadosa de Dios aquí en este pasaje. Y miren la última frase del capítulo, dice, subieron de Babilonia a Jerusalén. Quizás para nosotros leemos esa frase y sí, es lo que iba a pasar, y no nos causa tanta importancia. Imagínense que este año Argentina gana el Mundial, ¿sí? Y alguien en India se levanta esa mañana, lee el diario, si Argentina ganó el Mundial. ¿Y qué dice? Qué bueno. ¿Qué me importa? Pero qué bueno, bien por Argentina. Bueno, ahora sigo con mi día. Ya está. Pero ¿qué va a pasar en Argentina si gana el Mundial? Andá al obelisco con tu auto y trata de pasar. ¿Vas a poder pasar? Andá a Pacheco con tu auto. ¿Vas a poder pasar? No. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a estar festejando. Y todo el mundo va a decir, es desde el 86 que no ganamos. Y no sé, si sos como yo nací 2 meses antes del Mundial del 86, no recuerdo nada. Estás como, es lo que estaba soñando, es lo que estaba esperando, es lo que quería toda mi vida. Ahora puedo morir en paz porque Argentina ganó el Mundial. No, así es como va a reaccionar la gente si Argentina ganara el Mundial. Es lo que siempre soñaron. Hermanos, cuando nosotros vemos esta frase, no es así nomás. Subieron de Babilonia a Jerusalén. Esto es lo que todo judío ha soñado. Esto es lo que han esperado. Y no ha sido desde el 86 hasta ahora, que son 22, 6 años, no sé, más o menos. O 36, no sé, no puedo hacer el cálculo ahora. Son 70 años. Han esperado. Y ahora vuelven para restablecer la casa de Dios. Finalmente, Dios ha cumplido su promesa. Porque en días oscuros pueden confiar en Dios. Y nosotros en días oscuros podemos confiar en Dios. Entonces, algunos principios mientras terminamos. Dios es digno de toda confianza. Porque siempre cumple lo que ha prometido. Siempre cumple lo que ha prometido. Nunca falló y nunca va a fallar. Siempre lo va a cumplir.
Dios prometió que iba a restaurar a Judá y llevarlo de nuevo a su tierra. Y hermanos, parecía imposible porque Ciro estaba a cargo. Y Dios mueve el espíritu de Ciro para que él decrete este mandato para que vuelvan. Y parecía imposible porque Dios no tenía las personas para restaurar el templo. Y mueve el espíritu de las personas para que ellos vuelvan a restaurar el templo. Y hermanos, parecía imposible porque no tenían las cosas necesarias que necesitaban para el templo. Entonces Dios mueve a Ciro y a todo el imperio para que le den todo lo necesario para restablecer el templo. El pasaje demuestra algo muy importante. Hay un rey pagano más una comunidad de fe trabajando juntos para lograr lo que Dios ya ha determinado que va a hacer. Dios está haciendo su obra y las personas deben responder en acción a la obra de Dios. Entonces te pregunto, ¿vos estás activo en la obra de Dios? ¿Sirviendo con sacrificio en la obra de Dios? ¿Dando lo mejor de lo que tenés y de lo que sos para la obra de Dios? Dios te ha dado todo y debes usar los dones, tu vida, lo que aprendes de la palabra para su gloria y honra. Y debemos entender también que Dios cumple todas sus promesas. Y en su soberanía perfecta, por medio de la acción de los hombres, Él va a cumplir todo lo que ha dicho. Dios dijo que llevaría a Israel cautivo a Babilonia y lo hizo. Dios dijo que los regresaría de Babilonia y lo hizo. Y cuando volvieron precisaban más y más y más cosas y Dios le dio en abundancia, porque Dios cumple todo. Y Dios cumple todo en ti. Entonces quiero terminar con esto. Algunas formas en las cuales Dios cumple sus promesas. Primero, si no conoces al Señor, hay una de dos promesas que Dios va a cumplir en tu vida. Que Dios va a cumplir en tu vida. La Biblia dice que estás en completa oscuridad, que estás en tinieblas, que no conoces al Señor, que estás muerto en tus pecados. Y la Biblia dice que si vos no crees en Cristo como tu Salvador, que Él vino a este mundo, Él siendo Dios y murió en la cruz por tu pecado y resucitó al tercer día, entonces Dios te hace una promesa. Y eso es infierno eterno. Dice en Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero escuchen esto, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y en una parábola Jesús habla de esta eternidad y Él dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y Apocalipsis nos dice que esto es eterno. Hay una gran promesa en la Biblia. Si yo rechazo a Cristo, yo me voy al infierno por toda la eternidad y no hay forma de salir. Es una promesa. Pero hay otra promesa. Vos decís, yo no quiero esa promesa. Yo no quiero estar en el infierno, yo no quiero muerte eterna. Bueno, es bueno que lo entiendas, porque hay otra promesa. Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado. ¿Cómo yo llego del infierno al cielo por toda la eternidad? No por lo que yo logro, no por lo que yo hago, no por mis ritos, no por un montón de cosas, no por estar en la iglesia, sino por creer en Él y poner mi fe en Él. Y versículo 36 de Juan 3 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y Juan 3:16, que lo conocemos bien, dice que Dios mandó a su único Hijo y todo aquel que cree en Él no se pierde, pero tiene vida eterna. Entonces, hay dos promesas acá. Una es, si rechazo a Cristo, condenación eterna. Pero si creo en Cristo, salvación eterna, vida eterna. Y está seguro que Dios va a cumplir su promesa. Entonces te ruego, si vos no conoces a Cristo, cree en Él hoy. Porque si hoy morís, no tenés otra oportunidad. Creyentes, Dios promete que si vivís en pecados hay consecuencias. Graves consecuencias. Dificultades que quizás no tendrías si no vivieras en pecado. Culpa al mirar atrás y ver las cosas que hiciste. Remordimiento.
tristeza. Es así. Y muchos se han apartado del Señor y se apartan 20, 30 años y después vuelven a la iglesia y dicen, no, tengo todos estos problemas. Y como pastor no le quiero decir, sí, yo te dije, pero es exactamente lo que pasa. Pero Dios promete que si vivís para Él, en medio de momentos oscuros, en medio de dificultades, porque no es que si vivís para Él nunca tenés una dificultad, sí van a haber pruebas, y van a haber pruebas muy difíciles, pero podés confiar en Él, que Él es fiel a todas sus promesas. Entonces en el momento del torbellino y de las tormentas y de estar sin esperanza, las promesas de Dios producen esperanza en mi vida, en mi alma. Y puedo dar gracias por eso. Hoy a la mañana estaba pensando algunas cosas que Dios promete, hice una lista en 5 minutos, y vos podés hacer una lista en todo este día, pero por ejemplo, Dios promete que va a estar conmigo siempre. Qué hermosa promesa. No importa dónde voy, no importa qué hago, no importa dónde estoy, Dios está conmigo siempre. Dios promete que va a suplir todas mis necesidades. Entonces estoy llegando a fin de mes, todavía no me pagaron, no sé cómo voy a comer. ¿Sabes qué? No te preocupes, Dios va a suplir esa necesidad. Dios promete que voy a tener salvación eterna si creo en Él. No lo puedo perder, el Espíritu Santo mora en mí. Es seguro, ya tengo la vida eterna. Dios promete obrar para tu bien. Dios promete darte descanso. Dios promete protegerte. Dios promete escuchar y contestar tus oraciones. Dios promete darte de su eterno amor y bondad y misericordia y perdón sin fin. Y todo esto trae gozo y paz que Dios promete que Él va a darte. Y hermanos, la lista podría continuar sin fin. ¿Y por qué tengo gozo y paz en mi vida cristiana? Porque sé que Dios mueve todo de acuerdo a su voluntad para cumplir sus promesas y entonces en días oscuros puedo confiar en Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Padre, quizás a veces leemos un pasaje como el de hoy y decimos, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pero tiene todo que ver porque tú eres el mismo Dios que obró en el tiempo de Esdras y nosotros somos los mismos pecadores como los judíos y como Ciro. Y hemos sido salvos por la gracia del Señor Jesucristo al derramar su sangre en la cruz por nosotros, morir, ser sepultado y resucitar al tercer día en victoria sobre la muerte, satisfaciendo la ira de Dios para darnos la redención. Y Padre, tú nos llamas a confiar en ti, en tus promesas, porque tus promesas cumples todas como lo has dado. Padre, te pido aquí que si hay hermanos que han fallado en confiar en ti, que se arrepientan de eso, pidan perdón y se den cuenta que deben confiar en ti en todo. Si no saben de las promesas que tú tienes, y niegan tus promesas a ellos, que abran la Biblia, que lean y que comiencen a anotar todas las promesas y que escriban cuaderno tras cuaderno hasta que leen de Génesis a Apocalipsis y vean todas las promesas que has hecho, las que has cumplido y las que todavía cumplirás. Padre, te pido que si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, que hoy crea en Cristo como su Salvador. Que hoy se niegue a sí mismo, que confiese su pecado, que se arrepienta de su pecado y lo aborrezca y ponga su fe en Cristo, que dio su vida en la cruz. Y Padre, sobre todo pedimos que tu nombre soberano sea exaltado mientras que ponemos en acción todo lo que nos has mandado en la obra del Señor en la iglesia y en nuestras vidas para la honra de tu nombre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.